En un pequeño pueblo, al final de un duro invierno, un joven negro de 18 años, huérfano, monta la vieja bicicleta de su difunta madre. Luchando por sobrevivir trabajando como repartidor y haciendo lo que sea para tener un lugar donde dormir cada noche. Mientras se apresuraba a completar su última entrega del día, se topó con una mujer mayor sola y perdida en una parada de autobús. Ayudarla significa perder la entrega y posiblemente perder su único refugio. Pero él no lo duda. La condujo en bicicleta hasta su casa. Lo que él no sabe es que ella es multimillonaria y que lo que sucede después cambiará su vida para siempre. El viento había empezado a volverse más frío esa noche, el tipo de viento que te pellizca las orejas y se desliza silenciosamente por la parte de atrás del cuello, incluso si tu abrigo estaba abotonado hasta los topes. A las afueras de un tranquilo pueblo a principios de invierno, donde el sol se ponía temprano detrás de los árboles ralos y las luces de la calle parpadeaban con un pulso lento, la vieja parada de autobús se encontraba abandonada en el extremo más alejado de una acera agrietada. La gente pasaba como siempre, algunos con bolsas de supermercado colgando de sus muñecas, algunos con los ojos puestos en sus teléfonos, algunos simplemente apresurándose a volver a casa antes de que oscureciera por completo. Pero ninguno de ellos la miró. La anciana estaba sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había visto mejores décadas. Su cabello plateado sobresalía de un nogal que alguna vez fue blanco. Sus pequeñas manos agarraban un bolso de cuero andrajoso mientras se giraba para mirar cada auto que pasaba, esperando que pudiera ser el que estaba esperando. Su boca se movió, murmurando algo sobre la ruta número 12, sobre una calle que no encajaba con nada de lo que había por allí. Y cada pocos momentos daba un paso hacia la acera, solo para retroceder arrastrando los pies mientras la confusión nublaba su rostro. No muy lejos de ella, un joven llamado Andrés se había detenido a beber de una botella de agua de metal abollada. Tenía apenas 18 años, un cuerpo demacrado por el tiempo y el hambre, vestía una chaqueta con capucha descolorida por demasiados inviernos y un par de zapatos que se mantenían unidos más por costumbre que por artesanía. Su vieja bicicleta estaba apoyada contra el banco detrás de él. Cadenas oxidadas, pedales chirriantes y un portaequipaje trasero destartalado que parecía que se iba a caer si se lo empujaba con demasiada fuerza. Había pertenecido a su madre, y después de su muerte, se convirtió en su único medio de trabajo, recorriendo la ciudad, entregando pequeños paquetes, alimentos, medicinas, cualquier cosa que la gente necesitara. El sueldo apenas le alcanzaba para sobrevivir, pero André trabajaba con silenciosa urgencia. Esa tarde, tenía que hacer una última entrega antes de que el reloj marcara las 8. Un último recado, y si lo completaba, tendría justo lo suficiente para pagar el alquiler de la semana. De no ser así, el propietario había dejado claro que la llave ya no encajaría en la cerradura a la mañana siguiente. Andrew apretó la correa de la bolsa de entrega sobre su pecho, listo para partir, cuando sus ojos captaron el movimiento de la anciana cerca de la parada. Algo en su quietud lo impactó, no como alguien esperando, sino como alguien perdido. Se giró de nuevo, miró a su alrededor, luego miró sus propios pies, como si incluso ellos se hubieran vuelto desconocidos. Ella murmuró algo, dio medio paso hacia adelante y luego se detuvo. André vaciló. El peso del reloj sonaba cada vez más fuerte en su pecho. Ahora los minutos importaban, y la diferencia entre mantenerse caliente y estar en la calle estaba a una sola entrega de distancia. Pero entonces el viento cambió y le trajo su voz, débil y temblorosa, pero inconfundiblemente asustada. ¿Willow Lane? ¿O quizás era el jardín? ¿Era el autobús 12? Sus palabras cayeron como hojas sueltas y nadie más pareció oírlas. Sin saber muy bien por qué, Andrés se acercó, empujando su bicicleta a su lado. «Disculpe, señora», dijo en voz baja, pues no quería asustarla. «¿Estás bien?» Ella lo miró parpadeando, insegura, como alguien podría mirar un recuerdo lejano. «Estaba tratando de llegar a casa», dijo con voz ligera y errática. «Pero creo que perdí el autobús. O quizás el autobús me perdió a mí». Su risa era débil y quebradiza, como un cristal que amenazaba con romperse. André asintió lentamente. «¿Dónde vives? Quizás pueda ayudarte a llegar». Bajó la vista hacia su bolso y luego rebuscó en él sin propósito. Sacó un pañuelo.
Un lápiz labial sin tapa. Monedas, botones, un traslado en autobús de hacía 2 días, pero sin dirección. A André se le encogió un poco el corazón. Entonces algo le llamó la atención. Una delicada cadena de plata alrededor de su cuello, y en el extremo, un pequeño colgante ovalado apoyado en su abrigo. Se acercó más, entrecerrando los ojos. Allí, grabado en elegante cursiva en la parte posterior del dije, estaban las palabras, Evelyn Rose, 48 Oak Hill Drive, Northside. Se quedó sin aliento. Oak Hill. Conocía la zona. Muy lejos de las afueras del pueblo, a casi 2 horas en bicicleta y la mayor parte cuesta arriba. Por un momento, André volvió a pensar en el reloj. Perdería la entrega. Perdería su habitación. Dormiría en el frío. Esta noche. Pero al mirar a Evelyn a los ojos, suaves y nublados por la edad, y ver la confianza infantil que comenzaba a formarse simplemente porque se había detenido a preguntar, supo que no podía irse. Algunas decisiones pesan más que otras, aunque no tengan sentido en el papel. Forzó una sonrisa. Está un poco lejos, pero creo que podemos lograrlo, dijo con dulzura, ayudándola a subir al portaequipajes trasero de su bicicleta. Ató su bufanda de repuesto alrededor del asiento y le echó la chaqueta sobre los hombros. Agárrate fuerte. Está bien, iremos despacio. Ella se rió entre dientes, aturdida, pero agradecida, y dijo, «Me recuerdas a alguien. Mi nieto solía usar zapatos como esos. Siempre desgastado, siempre orgulloso». André no la corrigió. Él simplemente asintió y comenzó a pedalear lentamente al principio, luego más constantemente a medida que dejaban atrás las luces de la ciudad. El cielo se volvió lavanda, luego gris y luego más oscuro aún. El camino tenía pendientes, curvas y se extendía sin fin, pero Andrés siguió adelante. Cada giro del pedal resonaba con una sensación de propósito. Detrás de él, Evelyn tarareaba una melodía, a veces perdiendo el hilo, a veces haciendo una pausa para preguntar dónde estaban y luego olvidando la respuesta minutos después. Él contestaba cada vez como si fuera nuevo. «Nos estamos acercando. No te preocupes, estamos al otro lado de la siguiente colina». El viento se hizo más fuerte y las farolas de la calle más escasas, pero él mantuvo la mirada hacia adelante. Pasaron campos cubiertos de escarcha, cruzaron puentes iluminados únicamente por la luz de la luna y se detuvieron una vez para que Evelyn recuperara el aliento. Él le compró una taza de té caliente en una gasolinera de la carretera con el último $1 que tenía en el bolsillo, y ella insistió en que tomara el primer sorbo. «Lo necesitas más», dijo con una tierna severidad que le recordó a su madre. Cuando finalmente apareció la puerta del número 48 de Oak Hill, encalada con pintura descascarada y con yedra enroscándose alrededor de los barrotes de hierro. Eran casi las 9:30 de la noche. A André le dolían las piernas y tenía las manos entumecidas, pero exhaló aliviado. Golpeó una vez, luego otra vez. Y momentos después, un hombre mayor con bata abrió la puerta. Su expresión pasó del pánico a la incredulidad cuando vio a la mujer detrás de André. «Señorita Elan. Oh mi señor. ¿Dónde has estado?» «Hemos estado llamando a los hospitales». Evelyn miró a su alrededor y luego parpadeó nuevamente. «Salí a caminar o a dar un paseo, supongo». Ella le sonrió a André. El hombre le dio las gracias efusivamente, con voz temblorosa. «Por favor, entra, caliéntate y come algo. Permítanos brindarle un viaje de regreso». Pero André meneó la cabeza, cansado pero contento. «No hay necesidad. Debería regresar antes de que haga más frío». Garabateó su número en un recibo roto y lo entregó en caso de que alguna vez volviera a necesitar ayuda. Y con eso, se subió nuevamente a su bicicleta y se alejó en la oscuridad, sin saber que su habitación sería cerrada y que su cama sería reemplazada por el piso de un armario de almacenamiento, pero también sin saber que algo mucho más significativo acababa de comenzar. Cuando André llegó de nuevo a las afueras de la ciudad, las luces de la calle se habían apagado y el calor del té de la gasolinera hacía tiempo que se había desvanecido de sus manos. Tenía los nudillos rígidos y cada bache del camino resonaba en el manillar y se le metía en los huesos, pero no se quejaba. El viaje de regreso fue más tranquilo, más solitario de alguna manera,
sin la suave voz detrás de él, o el pequeño peso familiar de alguien que confiaba en que seguiría pedaleando. Para entonces el viento había aumentado, silbando entre los árboles desnudos y trayendo consigo la primera sensación del profundo invierno. Humo de madera, metal frío y algo amargo que siempre parecía flotar en el aire después de las 9. André recorrió la última cuadra hasta su pensión, una casa angosta de 2 pisos con pintura descascarada y una luz en el porche que nunca funcionaba. Aparcó la bicicleta sin hacer ruido, subió los escalones y metió la mano en el bolsillo para buscar la llave, pero encontró un espacio vacío. Al principio pensó que simplemente había metido la mano en el lugar equivocado. Pero después de revisar cada rincón, cada bolsillo, cada costura de su chaqueta y sus vaqueros, todo quedó dolorosamente claro. La llave había desaparecido. Golpeó suavemente a la puerta, esperando que el propietario aún estuviera despierto, pero no se encendió ninguna luz. Volvió a golpear, ahora más fuerte. Nada. Cuando probó el pomo de la puerta, este no se movió. Entonces, como para confirmar lo inevitable, miró hacia abajo y vio el pequeño paquete con sus pertenencias, su camisa de repuesto, una toalla, un cargador de teléfono roto metido en una bolsa de plástico de supermercado y dejado junto a la puerta como el correo de ayer. Había una nota pegada en la puerta. 3 palabras escritas con marcador negro grueso. El pasado hace cerraduras. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se quedó allí durante un largo minuto, con la bicicleta a su lado, sin saber si maldecir o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, André regresó hacia el centro de la ciudad. Le dolían las piernas por el viaje a Oak Hill y de regreso, pero no las dejó descansar. Pedaleó lentamente, sabiendo que no había ningún lugar a donde ir, pero necesitaba moverse de todos modos, porque el frío se estaba instalando en su pecho y el silencio solo lo empeoraría. Era casi medianoche cuando pasó por el callejón trasero de Johnson's Market, una pequeña tienda de la esquina, donde a veces ayudaba a reponer los estantes a cambio de pan del día anterior y algunos dólares aquí y allá. El propietario, el señor Johnson, era amable, tal como suelen ser los hombres mayores con los niños a los que veían pasar dificultades sin pedir ayuda. Brusco, pero nunca cruel. André estacionó su bicicleta detrás del contenedor de basura, tocó una vez la puerta lateral y esperó. Una luz parpadeó en el interior. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido y allí estaba el señor Johnson, vestido con una túnica pesada y sosteniendo una taza humeante de algo fuerte. Le echó una mirada a André, que temblaba y tenía los ojos hundidos, y suspiró por la nariz. «No pagaste el alquiler, ¿eh?» André meneó la cabeza. El señor Johnson miró al cielo como si estuviera esperando que interviniera alguna autoridad superior y luego se hizo a un lado. «Bueno, el almacén está seco y hay una cuna en la esquina. No toques las cajas de vino y no te congeles sobre mí». André asintió, murmuró, «Gracias» y entró. El almacén olía a cartón y cítricos, y el único calor provenía de un viejo radiador que gemía como si tuviera rencor. A André no le importó. Se echó la manta de la cuna sobre los hombros y se dejó caer sobre el fino colchón, con las extremidades pesadas, el pecho dolorido, pero el corazón extrañamente tranquilo. Por primera vez en semanas, no tuvo miedo de cerrar los ojos. Algo en el viaje, en la mano de Evelyn en su hombro y su risa en la oscuridad, había hecho que el mundo se sintiera un poco menos accidentado. Se quedó dormido, pensando no en la puerta cerrada que había detrás de él, sino en el colgante de plata, el suave zumbido de las ruedas girando sobre la grava y una voz que había dicho, «Me recuerdas a alguien a quien amo». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la tienda, pero dentro, André dormía profundamente, sin saber que a kilómetros de distancia, una mujer estaba sentada en la ventana de su cocina, ahora completamente despierta. En su regazo estaba el mismo abrigo que había usado esa noche, y en su mano había un recibo roto con un número de teléfono escrito en tinta azul irregular. Evelyn Rose, ya no perdida en la niebla, miró el papel y susurró su nombre como una oración, la primera cosa cálida que decía en la casa silenciosa en años. La mañana llegó silenciosa, pálida y vacilante, como si el propio cielo dudara si despertar o no. Una suave luz gris se coló por la habitación trasera del mercado de Johnson,
filtrándose a través de la pequeña ventana cubierta de polvo y posándose sobre la tranquila figura de André, todavía acurrucado bajo la fina manta. El frío se aferraba a las paredes, se filtraba por las grietas de la vieja estructura y se envolvía alrededor de sus huesos. Pero él no se movió. Aún no. Su cuerpo le dolía de esa manera particular que sigue a una larga noche en un catre duro, pero más profunda aún era la pesadez que vivía en su pecho, el tipo que no provenía del esfuerzo físico, sino de demasiados días equilibrando su supervivencia en un alambre desgastado. Cuando finalmente se levantó, lo hizo sin quejarse. Dobló la manta con cuidado, la colocó contra la pared y avanzó silenciosamente hacia el frente de la tienda. Las suelas de goma de sus zapatos no hacían ruido sobre el piso de linóleo. El señor Johnson ya estaba allí como siempre, comenzando con la estoica rutina de un hombre que hacía tiempo que había aprendido que la consistencia era una forma de fe. Gruñó cuando vio a André. Luego empujó hacia él un plátano y una taza de café medio caliente. Sin palabras, solo un reconocimiento silencioso, de ese tipo que significa más que una conversación. André tomó el plátano con un silencioso agradecimiento, lo peló lentamente y se quedó junto a la ventana, observando cómo la ciudad se ponía en movimiento. El vapor se elevaba desde los capós de los coches aparcados. Los niños caminaban arrastrando sus mochilas por las aceras. Y en algún lugar a lo lejos, un perro ladró una vez y luego se quedó en silencio. Era solo otro día. Otra mañana que parecía igual a todas las anteriores hasta que apareció el coche negro. Era el tipo de coche que no encajaba en esas calles, demasiado pulido, demasiado silencioso, deslizándose hacia la acera como si respondiera a una llamada. El hombre que salió era alto y delgado, su abrigo demasiado fino para una ciudad como esta, sus zapatos sin rozaduras y su postura pausada. Miró un trozo de papel que tenía en la mano. Luego miró directamente a través del escaparate de la tienda. Sus ojos se posaron en André como si siempre hubiera sabido dónde encontrarlo. Cuando sonó la campana de la puerta y el hombre entró, la habitación pareció encogerse a su alrededor. «Disculpe», dijo, con su voz suave pero con cierto peso debajo. «Estoy buscando a alguien llamado André». André se apartó de la ventana y se quedó congelado por un instante. «Ese soy yo», dijo con cautela. La expresión del hombre se suavizó con alivio. «La señorita Evelyn Rose me envía», dijo. «Me pidió que te encontrara. Lo recuerda todo y quiere agradecerte», insistió. El señor Johnson hizo una pausa a mitad de su sorbo de café, pero no dijo nada. André miró al hombre, luego miró el recibo que tenía en la mano, su propia letra, el número que había marcado antes de alejarse en la oscuridad. No había sido pensado para nada más que un salvavidas. Nunca esperó que lo usaran. Charles, mientras se presentaba, sostuvo la puerta abierta y señaló el coche. «Ella está esperando, si estás dispuesto». André vaciló y algo parpadeó detrás de sus ojos. La idea de regresar a esa casa, de entrar en un mundo que no le pertenecía, era como estar descalzo en el borde de una pulida pista de baile. Era solo un repartidor sin lugar donde dormir, sin familia, sin meta. Había hecho lo correcto. Eso fue todo. Solo quería asegurarme de que llegara a casa sana y salva, dijo en voz baja pero con firmeza. Eso fue todo. Charles lo miró por un momento, ni ofendido ni insistente. Y así lo hiciste, respondió. Pero ella cree que le diste más que instrucciones. Ella dijo que le devolviste el sentido de sí misma. A ella le gustaría mucho decírtelo en persona. André miró al señor Johnson, quien se encogió de hombros con la misma indiferencia que usaba para ocultar su preocupación. «Ve», dijo. «Tú estará aquí si lo necesitas». Con una respiración que parecía demasiado grande para su pecho, André asintió y siguió a Charles. El viaje a Oak Hill fue surrealista a la luz del día. Los árboles que la noche anterior se habían alzado como sombras ahora se erguían altos e inmóviles, centinelas de algún sendero secreto del bosque. Las curvas parecían más cortas y las colinas menos empinadas. Pero André aún recordaba cada uno de ellos, cada piedra y cada pendiente grabada en la memoria de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento, sino un recuerdo familiar, suavizado por el paso del tiempo.
Charles lo condujo a través de la entrada lateral hacia una habitación llena de sol, libros viejos y una calidez tranquila. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn, no la mujer aturdida y errante de la noche anterior, sino alguien completamente diferente. Sus ojos eran agudos y su cabello estaba cuidadosamente recogido. Y cuando vio a André, su sonrisa se abrió en su rostro como el luto sobre las montañas. «Tú», suspiró ella, su voz temblando lo suficiente para mostrar su verdad. «Me trajiste a casa». Ella extendió la mano hacia sus manos, su agarre era suave pero insistente. «Recuerdo todo, cada calle, cada palabra. No me trataste como a un extraño. Me hiciste sentir seguro». André inclinó la cabeza, sin saber qué decir. El elogio parecía demasiado grande para el simple acto que había realizado. Pero Evelyn no había terminado. Ella se inclinó hacia adelante y sus ojos buscaron los de él. «No conozco tu historia», dijo, «pero me gustaría, y si no tienes un lugar donde ir, sería un honor para mí ofrecerte uno aquí. No solo por esta noche, por más tiempo si me lo permites. Esta casa tiene demasiadas habitaciones y no suficiente amabilidad. ¿Lo cambiarías?». André parpadeó. La oferta lo tomó completamente por sorpresa. Fue generoso, más que generoso, y aún así, algo en él se resistió. Dio un paso atrás, en voz baja pero firme. «Es muy amable de tu parte, de verdad. Pero no hice esto para conseguir nada. Solo quería que estuvieras a salvo. Eso es todo». La mirada de Evelyn no vaciló. «Y eso», dijo en voz baja, «es exactamente por lo que quiero que te quedes». Él no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se prolongó, suave pero incierto, lleno de una sensación que ninguno de los dos podía definir. Y aunque André regresaría al mercado esa noche, dormiría de nuevo en el almacén y despertaría con el mismo frío, algo había cambiado. Lo habían visto, no por lo que le faltaba, sino por lo que llevaba consigo. La luz tranquila y constante de alguien que aparecía incluso cuando nadie la veía. Y lejos de esa habitación soleada, Evelyn se sentó con el corazón menos solo, preparándose ya para el mañana, cuando volvería a ofrecerse, no por caridad, sino por reconocimiento, porque a veces la familia no es con quien nacemos, sino con quien elegimos caminar a casa en la oscuridad. La mañana siguiente llegó con un cielo más apacible, salpicado de tenues vetas de oro pálido que se asomaban tímidamente a través de la descolorida cortina de nubes, como si el propio sol dudara en invadir la quietud del día. En la trastienda del supermercado Johnson, André se había levantado temprano, como siempre, barriendo el suelo y organizando las cajas en pilas ordenadas y silenciosas, con la mente demasiado ocupada pensando en la visita de Evelyn del día anterior como para concentrarse en el ritmo del trabajo. Había repetido sus palabras durante la noche una y otra vez, cada sílaba persistiendo como la última nota de un himno que se negaba a desvanecerse. Su presencia no había invadido la habitación. La había calentado. Y, sin embargo, André no había sabido qué hacer con semejante regalo. Nunca le habían ofrecido nada con tanta generosidad, con tanta ternura, y mucho menos de alguien que lo miraba sin juzgarlo, solo con esperanza. Al dejar una caja de melocotones enlatados, sonó el timbre, no con el habitual ruido impaciente de un cliente habitual, sino con un timbre suave y mesurado que le resultó familiar. Levantó la vista de detrás del mostrador, y allí estaba de nuevo, Evelyn Rose, esta vez sin chofer, sin abrigo de grandeza, solo con un chal de lana cuidadosamente envuelto sobre sus hombros y llevaba un pequeño bolso de cuero en el hueco del brazo. Su expresión era amable, sus ojos ya lo buscaban por la habitación como si supiera exactamente dónde estaría. André se enderezó instintivamente, secándose las manos inconscientemente en los vaqueros al dar un paso adelante. Ella sonrió y caminó hacia él. No con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar el espacio, sino con la gentileza de quien había decidido compartirlo. «Espero que no te importe que vuelva», dijo en voz baja, con una voz más cálida que la luz de la mañana. «He estado pensando en ti toda la noche». Hizo una pausa y añadió, «Supongo que suena extraño, pero lo digo con cariño». André asintió, desconfiando de su voz todavía. Miró a su alrededor y se inclinó un poco más, como si lo que iba a decir perteneciera solo al aire que lo separaba.
He vivido en esa casa enorme durante mucho tiempo, empezó, y nunca se había sentido tan silenciosa como esta mañana. Ni siquiera después de la muerte de mi marido. Ni siquiera después de mi nieto. Su voz se fue apagando y luego respiró hondo. Me recuerdas a él. Ya sabes, su amabilidad, su mirada, la forma en que siempre escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando me ayudaste esa noche sin pedirlo, sin esperarlo, algo en mí despertó. Algo que llevaba años dormido. Y así bajó la mirada, las yemas de los dedos ligeramente curvadas contra el borde del mostrador. Evelyn metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado, escrito a mano, con líneas de tinta ligeramente temblorosas sobre papel grueso. Esto no es un contrato, dijo. No es un trato ni un acuerdo. Es simplemente una invitación. Tengo una casa con demasiadas habitaciones y muy pocos motivos para mantenerlas cerradas. Me gustaría que te quedaras hasta que encuentres tu equilibrio. Sin ataduras, solo apoyo. Undri abrió la nota lentamente. Era una oferta para quedarse en la finca, un modesto estipendio mensual, y debajo, escrito en letra más suave, una promesa. Encontraremos la manera de que regreses a la escuela si aún lo deseas. No habló durante un buen rato. El mundo fuera de la ventana se movía como si estuviera en almíbar. Los coches pasaban lentamente. Las hojas se mecían con la brisa, y el pueblo seguía con su día, sin percatarse de que dentro de esa pequeña tienda algo importante se movía silenciosamente. Finalmente, André levantó la vista y la miró a los ojos, no con miedo, sino con algo más firme. Me gustaría, dijo. Me gustaría ir. Y así lo hizo. Esa tarde, Charles pasó con el coche, no por ceremonia, sino porque Evelyn insistió en que André no volviera a subir la larga colina con esa bicicleta chirriante. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila, se despidió del señor Johnson, quien solo asintió y le entregó una bolsa de papel con sándwiches y murmuró, ya era hora. Y luego se subió al asiento trasero de un vehículo que olía ligeramente a pino y a posibilidad. La vida en la finca no era extravagante. Era tranquila. A André le dieron una habitación soleada con vistas al jardín, un horario que le permitía, para descansar, leer, y en menos de un mes, regresó a la escuela con la ayuda de un fondo de becas que Evelyn creó discretamente en su nombre. Nunca presumió de su historia, nunca lo trató como un proyecto favorito. En cambio, lo acogió en el ritmo de sus días, paseos matutinos por el invernadero, largas charlas tomando el té y fines de semana llenos de ideas sobre qué podrían hacer con el tiempo y los recursos que ahora compartían. Juntos, crearon algo con lo que Evelyn había soñado, pero que nunca había construido sola. Una pequeña fundación financiada con su patrimonio, llamada Willow Light Fund, en honor a la calle que no recordaba y a la bondad que jamás olvidaría. Su misión era simple: apoyar a jóvenes con potencial pero sin futuro. Albergar a los ancianos que habían quedado relegados y recordar a cualquiera que los escuchara que la dignidad y el cuidado no eran lujos. Eran derechos de nacimiento. André ayudó a diseñar los primeros programas. Se reunió con consejeros, trabajó a tiempo parcial en el centro comunitario que la fundación renovó, y de vez en cuando, todavía iba en su vieja bicicleta al pueblo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque le recordaba dónde había empezado y qué pequeño gesto de la gracia podía crecer cuando se ofrecía sin esperar nada a cambio. Y cada vez que pasaba por la antigua parada de autobús donde todo empezó, aminoraba un poco la marcha, alzaba la vista al cielo y sonreía. Porque a veces no encuentras el hogar te encuentra a ti. Y a veces, para cambiar el rumbo de una vida, basta con estar dispuesto a detenerse, a ver a alguien con claridad y a ir un poco más allá de lo planeado. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campanita de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.